Para muchas personas, David fue un hombre controvertido. Mientras que algunos lo ven como un ejemplo de fidelidad y dedicación al Señor, después de todo, él era un hombre según el corazón de Dios, otros lo ven como alguien un tanto complicado, sin escrúpulos y adúlteros. De hecho, uno de los pecados más emblemáticos de la Biblia es el pecado de David, cuando se apoderó de la esposa de otro hombre, el Betsabé, y luego deliberadamente puso en práctica un plan que puso fin a la vida de su marido traicionado, el Urías, al dejarlo para morir en el frente de una batalla. Evidentemente, David estuvo lejos de ser una persona impecable. Además del terrible episodio de Betsabé y Urías, también hizo otras cosas reprobables. Por ejemplo, cuando mintió, aunque por supervivencia, al sumo sacerdote Ahimelech, mientras huía del rey Saúl, un acto que resultó en la masacre de los sacerdotes de Nab, algo que él mismo creyó haber tenido alguna culpa, a pesar de la locura de Saúl en la ocasión. O cuando él deseó levantar el censo de Israel, incluso contra la voluntad de Dios, lo que generó un castigo sobre todo el pueblo. Incluso el hecho de que David tuviera muchas esposas y concubinas, aunque fue un tiempo en el que múltiples matrimonios diplomáticos eran extremadamente comunes en el antiguo Cercano Oriente, fue contrario a la ley del Señor, que prohibía que un rey de Israel multiplicara para sí mujeres, desviando su corazón, como leemos en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17. Sin embargo, es verdad que aún así encontramos en la Biblia la información de que David fue un hombre según el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo David hizo cosas tan absurdas? ¿Cómo pudo haber sido un hombre según el corazón del Señor? O mejor, ¿qué significa realmente ser alguien según el corazón de Dios? Si tienes problemas para entender este tema, mira este vídeo hasta el final. En este vídeo, vamos a tratar de entender mejor por qué David era un hombre según el corazón de Dios. Podemos comenzar diciendo que ser alguien, según el corazón de Dios, significa ser una persona comprometida con la voluntad y los propósitos del Señor. La Biblia dice que David era un hombre según el corazón de Dios, él fue la persona que Dios escogió, según su agrado, para ser un líder sobre el pueblo de Israel. En la Biblia leemos que David era un hombre según el corazón de Dios, en el contexto de la sucesión en el trono de Israel. En aquel tiempo, Saúl reinaba sobre los israelitas, pero terminó haciendo lo malo delante de Jehová, y por eso fue rechazado. A través del profeta Samuel, el rey Saúl recibió la siguiente advertencia: el Señor ha buscado para sí un hombre que le agrade, y ya le ha ordenado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no guardaste lo que Jehová te mandó. Al decir que Jehová había buscado a un hombre que le agradase, Samuel estaba informando a Saúl que él era alguien de quien Dios no se agradaba, uno que había sido reprobado, y que Dios había escogido un hombre con el corazón según el suyo, es decir, alguien dedicado a obedecer a Dios. Más tarde, en el momento en que el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel, este carácter de David fue enfatizado cuando Samuel quedó impresionado por la imponencia de Eliab, uno de los hermanos de David. Dios advirtió a su profeta, diciendo: el Señor no ve como el hombre ve. El hombre ve el exterior, pero el Señor, el corazón. Ya en los tiempos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo citó este testimonio acerca de David en su predicación en Antioquía. Al resumir la historia del pueblo de Israel, Pablo habló sobre la ascensión y caída del rey Saúl. A continuación, explicó cómo Dios levantó a David como rey en Israel, del cual testificó: he encontrado a David, hijo de Isaí, hombre según mi corazón, que hará toda mi voluntad. A continuación, Pablo señaló que era de la descendencia de David, conforme a la promesa, que Dios trajo a Israel al Salvador, que es Jesús. Por lo tanto, no hay duda de que el testimonio bíblico indica que David era realmente un hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, la verdad de que David era un hombre según el corazón de Dios no quiere decir, en ningún caso, que él era alguien sin defectos. Por el contrario, la Biblia afirma la naturaleza pecaminosa de David. Él mismo, en varios de sus salmos, reconoció la miseria de su pecado. Incluso, uno de los episodios más sobresalientes de la historia de David es aquel en que él fue reprendido por el Señor a través del profeta Natán, a causa de su grave pecado involucrando a Urías y Betsabé, que citamos al comienzo de este vídeo. Aunque David fue perdonado por Dios, las consecuencias de su pecado fueron duraderas en su familia.
Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo alguien imperfecto podría ser llamado el hombre según el corazón de Dios? El Salmo 51, que es un salmo de David, nos ayuda a entender mejor esta cuestión. Este salmo nos muestra que David era consciente de la realidad de su naturaleza pecaminosa. En los versículos 3 y 5, él declara lo siguiente: yo conozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 51 también muestra que David no tenía problema en confesar su pecado a Dios. Sobre esto, en el versículo 4, él dice: yo he pecado contra ti solamente, y hice lo malo delante de tus ojos. David aún mostraba genuino arrepentimiento delante de sus pecados. Él no se conformaba con quedarse en el error, él era alguien que clamaba por la misericordia de Dios para que sus transgresiones fueran borradas. Él clamaba por la purificación divina. Vea lo que dice en el versículo 2 de este salmo: lávame completamente de mi iniquidad, y límpiame de mi pecado. David también entendía que su comunión con Dios dependía de la gracia divina y no de la fuerza de su voluntad. Él sabía que su corazón era engañoso. Por eso, en el versículo 10, él suplica al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu inquebrantable. La preocupación de David no era perder su poder, su riqueza o su fama, su mayor preocupación era ser privado de su comunión con Dios. ¿Cuál lector de la Biblia no recuerda las conocidas palabras del rey quebrantado en el versículo 11 de este salmo: no me arrojes fuera de tu presencia, y no retires de mí tu Santo Espíritu? Finalmente, David estaba comprometido con la gloria de Dios y con la proclamación de su voluntad. Por eso, aún en su oración en el Salmo 51, él se comprometió, diciendo lo siguiente: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Abre, Señor, mis labios, y mi boca manifestará tus alabanzas. Por lo tanto, frente a todo esto, cuando miramos a la vida de David, podemos entender algunas verdades fundamentales sobre lo que significa ser un hombre según el corazón de Dios. Incluso, podemos sacar algunas lecciones que son muy útiles para nuestra propia vida. En primer lugar, aprendemos que ser un hombre según el corazón de Dios no es resultado de méritos propios, sino de la gracia del Señor. David era un hombre según el corazón de Dios porque él actuaba de acuerdo con la voluntad de Dios, pero, como hemos visto, David era un hombre imperfecto. Sin embargo, él sabía que dependía de la gracia y el poder del Espíritu Santo para que su corazón estuviera alineado al corazón de Dios. En segundo lugar, ser un hombre según el corazón de Dios es ser plenamente satisfecho en el Señor, es entender que la voluntad divina prevalece sobre la voluntad de los hombres, y eso incluye nuestra propia voluntad. Como podemos ver en el Salmo 131, David decía que no estaba buscando grandes cosas o maravillosas realizaciones personales, sino que esperaba en el Señor y descansaba en Él, como un hijo descansa en los brazos de su madre. En tercer lugar, ser un hombre según el corazón de Dios es creer en la soberanía absoluta del Señor sobre todas las cosas, es confiar en Dios en toda circunstancia. Por ejemplo, en el Salmo 3 leemos que mientras huía de la rebelión de Absalón, David decía: me acuesto y duermo, despierto, porque el Señor me sostiene. En cuarto lugar, la mayoría de las veces, ser alguien, según el corazón de Dios, será completamente lo opuesto de ser alguien, según el corazón de los hombres. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres, no hay medio término. Saúl fue uno, según el corazón de los hombres, y acabó rechazado por Dios. En quinto lugar, ser un hombre según el corazón de Dios significa estar sometido al pronto examen del Señor. En el Salmo 139, por ejemplo, el salmista reconoce su limitación ante la soberanía y la grandeza de Dios. Entonces él ora para que Dios lo examine y evalúe si hay en él algo que ofende al Señor, pues él quiere ser conducido por el camino eterno. Los hombres y mujeres, según el corazón de Dios, son aquellos que son sondeados, corregidos, instruidos y guiados por el Señor. Consecuentemente, en sexto lugar, una persona que es, según el corazón de Dios, no es una persona sin pecados, pero es alguien que se somete a la voluntad divina, es alguien que reconoce su propia limitación y no hace de sus debilidades un motivo para andar deliberadamente en la iniquidad. Cuando el pecado viene como un tropiezo en el camino de la fe,
esa persona que es, según el corazón de Dios, está siempre dispuesta a confesar sus errores y buscar en Dios el perdón y la restauración. Saúl, como hemos dicho, era alguien, según el corazón de los hombres, y cuando se enfrentó a causa de sus pecados, su primera reacción siempre fue buscar justificaciones para sus errores y no arrepentimiento, confesión y perdón. Por otra parte, la persona que es, según el corazón de Dios, sabe muy bien que jamás podrá impresionar a Dios con sus hechos, con sus palabras elocuentes, con la religiosidad de sus oraciones o con su propia capacidad. Al igual que David, esta persona sabe que lo que Dios no desprecia es un espíritu y un corazón quebrantado y contrito, porque como escribió el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ahora, escribe en los comentarios si ya sabías lo que significa ser alguien, según el corazón de Dios, y si te gustó nuestro contenido, regístrate aquí en el canal, deja tu like, comparte este vídeo con amigos y familiares, apoya el canal haciendo clic en el botón, gracias demasiado, justo debajo del vídeo. Hasta el próximo vídeo, y que Dios bendiga nuestras vidas.